Seguim en el 4 directe i ara anem, com dèiem, com avançàvem, en l'espai de Baleares sin fronteres. Per això sempre tenim el gust de saludar en el director de Baleares sin fronteras, que és en Juan Pablo Blanco. Juan Pablo, muy buenos días. Muy buenos días, Carlos, a ti y a toda la audiencia de Canal 4. Bueno, y hoy nuestra persona que va a colaborar con el espacio va a ser una abogada especializada en Derecho de Extranjería, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Aina Díaz, ella es especializada en Derecho de Extranjería, es muy conocida en el ámbito no solamente del derecho, sino también de la comunidad, sobre todo de las Islas Baleares. Es una persona que siempre ha abogado por los derechos humanos, activista social. Bueno, en fin, tiene una serie de estudios que me quedaría corto. Y si quieres, de una vez le damos los buenos días para que los oyentes sepan, pues, que hablamos con una eximia profesional. Aina, muy Eso buenos es. días. Muy buenos días, Aina. Bon dia, com estàu? Molt bé. Sí que és vera que hi ha una situació, hay una situación extendida y que parece que puede ir a peor, ¿no? El hecho de cómo se ve a los inmigrantes. En este caso vamos a hablar de los inmigrantes irregulares, que es cierto que son irregulares, pero que no tienen por qué ser delincuentes ni criminales, ¿no es así? Aquí no sé si me toca ya contestar a mí o si le toca a Juan Pablo, al que le tengo que agradecer, Sí. igual que a Canal 4, la oportunidad de poder explicar cosas muy obvias, pero que desgraciadamente la gente empieza a estar confundida por todos esos bulos que hay en torno a la situación de los migrantes que aún no están regularizados. No sé, Juan Pablo, si quieres que entre yo en materia, si quieres introducirlo tú, ahí con el pie que nos estaban dando, pero bueno, que la situación está siendo harto complicada, ya no solo por lo que tiene Estados Unidos, sino por lo que nos puede venir aquí en toda Europa. Juan Pablo. Sí, Aina, desde luego, pues la primera pregunta, creo yo, que es obvia, ¿no? Pero bueno, que sean palabras de una letrada, que explique qué diferencia puede haber entre una falta administrativa, un delito, un crimen, ya que el presidente de los Estados Unidos, recién electo, Donald Trump, ha dicho pues que los inmigrantes que no tienen papeles, como él le denomina, no me gusta emplear la palabra, pero bueno, los inmigrantes ilegales son todos criminales. Para la muestra un botón, hay evidencias, hay vídeos en los cuales incluso está viendo un programa interesante del periodista Jaime Bailey, donde mostraba todos los apartados en los cuales Trump decía que los inmigrantes, todos los sin papeles eran criminales y se refería concretamente a los 201 pasajeros que no tenían papeles, que habían sido deportados a Colombia y que decía que todos ellos eran capos de la mafia, asesinos, violadores, torturadores, terroristas y, oh sorpresa, ninguno de ellos tenía antecedentes penales. Es algo que preocupa y desde luego que preocupa. ¿Por qué? Porque puede ser una ola extensiva que se propague a Europa. Aina, ¿nos puedes por favor explicar en términos jurídicos este tema de una irregularidad administrativa que en medio de nuestra ignorancia la confundimos con delito y con criminalidad? A ver, yo lo explico desde el punto de vista jurídico, político y social, todo conjunto, porque es que si no, no se entendería. Aparte de ser abogada de extranjería, como bien referías, también soy abogada de tema de derechos fundamentales, derechos humanos, y soy penalista, con lo cual, cuando te dedicas también al derecho penal y a la vez llevas derecho de extranjería, tienes clarísima la frontera de dónde está lo que supuestamente es ilegal o delictivo y lo que es una simple condición administrativa de las personas. Entonces, es obvio, patente, notorio para el derecho internacional, ya no solo de España o del que podamos tener en Europa o el que se pueda tener en Estados Unidos, que la condición de migrante no es una condición delictiva, entre otras cosas porque la Declaración de Derechos Humanos reconoce el derecho a migrar de las personas en su artículo, si no recuerdo mal, el artículo 13, o sea, está reconocido el derecho a las personas de cualquier lugar del planeta a desplazarse
desplazarse para conseguir unas mejores condiciones de vida socioeconómicas y más dignas, y ya no os digo nada sobre el derecho al asilo y el refugio, porque este artículo en concreto habla del derecho a migrar por razones socioeconómicas, los migrantes económicos, pero es que luego también está recogido como un derecho humano el derecho a desplazarse, a ser refugiado y a conseguir asilo en un tercer país. Entonces, cuando nos llegan tanto a España como a otros países del mundo, ya sea Estados Unidos o sea Alemania, personas de terceros países, hay que diferenciar entre si son asilados, refugiados o vienen por circunstancias económicas. Sea cual sea la razón por la que nos llegan, eso está reconocido como un derecho humano. Si no partimos de la base que emigrar es un derecho humano, entonces es cuando la internacional reaccionaria de la que forma parte Trump es cuando pone el discurso sobre la mesa que esas personas son delincuentes. No lo son. A nivel legal, obviamente no lo son, porque además les ampara la Declaración Universal de Derechos Humanos, todas las convenciones de la ONU y todas las resoluciones que hay de las Naciones Unidas, el derecho a migrar. Entonces, ¿cómo es posible que, habiendo reconocido un derecho humano a migrar en esas condiciones, ya sea de asilo, refugio o de circunstancias socioeconómicas del país de origen, haya países como ahora mismo Estados Unidos de América, con Trump de presidente, que estén diciendo que los migrantes son delincuentes por el simple hecho de no tener regularizadas su situación administrativa? Pues porque hay un discurso ideológico que quiere criminalizar la inmigración, porque se necesita criminalizar la inmigración para buscar un enemigo de clase desde abajo en el que enfrentar a las clases populares. Por eso yo te decía que te iba a hablar también de política. Están intentando enfrentar a trabajadores con otros trabajadores por la parte de abajo, porque al final, ¿quién es que manda en Estados Unidos? No solo Trump, son las grandes corporaciones, los grandes lobbies, los creadores de bulos, los que han hecho que este señor llegue a ser presidente, y estos tienen unos intereses económicos que obviamente están contrapuestos con la mayoría de la población. La mayoría de la población es trabajadora. Entonces, esa clase trabajadora tiene dos opciones: o enfrentarse a esos de ahí arriba que están legislando en contra de sus intereses y están legislando para crear más desigualdad y hacer a los ricos cada vez más ricos y a la clase trabajadora cada vez más pobre. Para hacer eso tienen que distraer a la clase trabajadora. ¿Cómo le están distrayendo? Y esto no está pasando solo en Estados Unidos. En Europa lo tenemos ahora en la mitad de los países. Pues lo que crean es una confrontación por abajo. El trabajador de a pie enfrentándose al trabajador migrante sin papeles, en situación administrativa irregular, como si fuese un delincuente, y relacionan inmigración con delincuencia, cosa que es total y absolutamente mentira. Claro que hay inmigrantes sin papeles que delinquen, pero también hay inmigrantes con papeles y también hay nacionales de los países que delinquen, y al final las causas del delito en criminología tienen que ver con las causas de exclusión y con las causas de pobreza y con las causas de violencia institucional que pueda estar sufriendo esa persona, de desamparo, de desigualdad, y eso lleva a la delincuencia, no el hecho de ser un inmigrante sin papeles. Entonces, ya sea en Estados Unidos, ya sea en Europa, tenemos partidos de extrema derecha, de corte reaccionario y neofascista, que están criminalizando la inmigración que todavía no está regularizada, incluso la regularizada, e incluso si son menores de edad, niños que nos llegan, relacionándola con delincuencia, porque necesitan tener ese enemigo interno contra el que luche la población trabajadora y se preocupe más de ese enemigo falso que han creado que de las políticas que ellos mismos como élites están creando, favoreciéndose a sí mismos para crear ese sistema de desigualdad social que al final solo los favorece a ellos. Y de ahí viene todo. Y a tu pregunta, ¿es ilegal ser un sin papeles? No. No hay ninguna persona que pueda ser ilegal. Las situaciones son ilegales. Las personas, no hay personas ilegales. ¿Es un delito no tener la situación administrativa regularizada? No. Ni aquí en España ni en ningún país del planeta. Es una situación administrativa y todas las legislaciones del planeta prevén mecanismos para regularizar a la gente que migra en base a los derechos humanos. Entonces, a partir de ahí podemos hacer todas las reflexiones que queráis, pero a ser migrante
sin regularizar todavía o haber perdido los papeles, en ningún caso es ser un delito. Y las deportaciones que está haciendo Trump con brasileños, colombianos, tal, esposados de pies y manos, devueltos en aviones especiales, todo eso es contra derechos humanos. Disculpa, que nos quedamos ya sin tiempo. Muchísimas gracias por arrojar luz sobre esta cuestión, sobre lo criminalizada que está la inmigración. Aina Díaz es una abogada penalista especializada en Derecho de Extranjería y Derechos Humanos. Gracias por atendernos y por contarnos todo esto. Gracias. Gracias a vosotros. Y por supuesto, gracias a Juan Pablo Blanco por traernos a invitados de este calibre. Muchas gracias, Carlos, que estés muy bien y feliz fin de semana.